En un mundo que parece que está todo mal, ella abre un espacio para reflexionar. ¿Y qué pasó? ¿Qué hay que hacer? Candelo Mix. Con gente que sabe, hay que imaginar. Entre todos pensemos otra realidad. Venido, sentate a escuchar en Candelo Mix. Buenas. Tengo el gusto, el agrado y el placer de estar acá con Juan Felipe, director de Postdata. Seguramente lo conozcan porque compartimos muchas audiencias, así que me hace mucha ilusión esta charla que vamos a tener. A mí me da un poco de miedo, pero está bien. Sí. ¿Tenés miedo de lo que te voy a preguntar o de lo que vas a contestar? No, porque te escucho todas las mañanas. Entonces es como... Y bueno, después cuando haces cosas a la tarde también, pero a la mañana es un poco así como religioso. ¿Qué manera de arrancar el día? Sí, me arruinás bastante Y sí. la expectativa que tengo de futuro. Yo no tengo justo las mejores noticias para repartir, ¿viste? Me toca... No, te toca ser economista y explicar lo que hace Toto Caputo. Es un bajonazo. Por segunda vez en mi vida. Y solo tengo 34 años. Sí. Es durísimo. Sí, es duro, es duro. Bueno, pero ya que estás muy metido, obviamente, en la coyuntura, sí, pero desde una mirada, obviamente que no es única, pero sí muy innovadora en lo que es medios de comunicación, streaming, YouTube. Tenés una mirada muy particular, así que me interesa tu caracterización de cómo estamos hoy en día acá en Argentina. Siento que todo es un teatro y está hecho para hacer ruido nada más. Y el fenómeno de Javier Milei es algo que me obsesiona un poco. Y creo que me obligó a tener que meterme a estudiar ciencia de la comunicación, que es algo que no suelo decir mucho, pero sí, creo que son tiempos extraños. Es un fenómeno que por lo menos a mí me viene llamando la atención desde hace, no te voy a decir 10 años, pero 8 tal vez, que suena un poco mucho, visto considerando que Javier Milei tiene esos 2 años, pero es algo que de hecho me motivó mucho a meterme a hablar en internet. O sea, vos hablás del Milei cuando era panelista de televisión, porque 2021 sí, fue la primera vez que se presentó a elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero antes de eso, me acuerdo 2017, sí, que había 2017-2018 que había sido el economista con más horas de televisión en la lista de todos los economistas, porque siempre son 10 tipos, que circulan por los canales. Sí. A ver, creo que ver a Javier Milei como el origen es un error. Yo creo que Javier Milei fue el sujeto indicado en el momento indicado para ocupar ese puesto. Podría haberse ocupado por otra persona. No es que esté aludiendo a que sea algo que Javier Milei es inevitable. Pero es algo que se viene gestando hace mucho tiempo. Yo creo que en paralelo, por lo menos a mí lo que más me llamó la atención fue que en paralelo a que empezaban a circular mucho en internet contra a veces la percepción que tenían muchas personas, por ahí internet se había vuelto un lugar muy, podemos decir, progresista, el feminismo tenía mucha presencia, pero a la par en catacumbas del internet se estaba empezando a gestar algo que era este núcleo duro, si se quiere, de varones medio sobregirados a la derecha y que estaban empezando a acumular fuerzas en la medida en que el macrismo les empezaba a fallar. Porque, a ver, creo que el gran eje organizador de todo ese movimiento fue Donald Trump. Claro. Por lo menos es lo que lo llevó por lo menos a una materialización institucional, si se quiere, y eso, por comparativa, Macri era un tipo con un perfil totalmente distinto. Si bien eran dos tipos económicamente de derecha, por aquel entonces Mauricio Macri tenía más simpatías con el Partido Demócrata que con el Partido Republicano. Y al principio era un poco bizarro, porque estamos viendo un copiar y pegar, el copiar y pegar más burdo que podías encontrar desde teorías conspirativas que se salían de 4chan o ese tipo de foros, a foros marginales y no tan marginales. Yo no sé muy bien por qué, pero habitaba esos lugares. ¿Por curiosidad o porque te atravesaban esas discusiones? No, cero. O sea, yo lo veía y yo decía, esto es una jaula de monos. Y me gustan mucho los monos, pero tal vez ese es el problema, me gusta observarlos.
O sea, no lo descartabas como movimiento, porque yo, que Sí. también soy medio adicta a internet, igual yo soy estructuralmente optimista, yo me acuerdo que veía alguna de esas cosas y decía, marginal. Yo también decía lo mismo. Y como que lo dejé pasar, la verdad. Igual estaba muy ocupada pasándola bien en la ola feminista, pero... No, está bien. Yo había asumido mi posición de soy un tipo y tengo que cerrar el orto. ¿Por qué mierda voy a opinar sobre esto? Vamos, adelante compañeras, no aflojen. Pero sí, por ahí observar un poco más de cerca todos esos espacios que estaban tratando de alguna u otra forma politizarse de una forma muy pedorra, muy enclenque. Era algo que muchas veces consistía en repetir consignas que no tenían algún tipo de consecuencia o forma de contrastar ese relato en la realidad empírica de esas personas. ¿Qué sé yo? ¿Un monotributista está hablando de prisión impositiva? Claro. Es como, che, loco, me parece que esto lo tomaste de otro lado, lo estás tratando de plasmar y tenés 17 años. Técnicamente es muy difícil que hayas tributado en tu vida. Pero a la vez encontraban, me gusta esto que dijiste, como Sí. esta búsqueda de politización, Sí. porque es verdad, a la vez encontraban una respuesta en un país que no crece hace más de 10 años, pero también en un sistema que no da respuesta. Sí, eso lo empecé a ver creo que un poco después. He de decir que era una persona mucho más optimista en ese momento yo. Todavía veía algunas luces al final del camino. Creo que estaba... Pero creo que la humanidad en general. Yo creo que el 2018 fue como el último año en donde creí que algo podía llegar a conducir a algún buen lugar y a partir de ese momento solo desesperanza. ¿Y creías en un partido o creías en un movimiento? No, más en los movimientos. Yo voté una sola vez en mi vida. Ah, Sí, en 2015 voté al Frente de Izquierda. ay, siento pensé que me ibas a tranquilo, decir voté a a Scioli, Del era Caño. como, uy, No, qué no voté a garrón, Scioli, solo no voté a votar una Scioli. vez No. y votar a Scioli. Voté a Nico del Caño como corresponde. ¿Y no Voté votaste en el blanco. balotaje? No, Ah. sí, fui a votar y voté en blanco. Pero fue como... Sí, me salió bien. Estuvo bien escuchar a Nico del Caño en ese momento. Fue una de sus mejores... Ese es el único voto que emití en mi vida. Pero siempre me sentí un poco extraño. Pero creo que desde chico siempre igual fui una persona muy politizada en ese sentido. Y creo que eso es lo que me ayudó a no sentirme que me estaba quedando afuera de cosas. Y creo que a estos chicos realmente les pasó, de que se estaban sintiendo que se estaban quedando fuera de las cosas. Y bueno, en algún momento, a ver, no es que lo quiera sobredimensionar. Por eso insisto que Javier Milei es el tipo indicado en el momento indicado. Claro. Pudo no haber estado ahí, es una contingencia medio histórica. Si no sacaba esa cantidad de votos, si el PRO sacaba si se quiere un porcentaje un poco más grande, no estaríamos hablando de esto. Pero creo que el sistema de balotaje que tenemos acá es algo de lo que se va a apalancar el antiperonismo hasta que deje de existir el país. Sí, y de todas maneras estaríamos hablando de una época de derechización en el sentido de que la otra candidata era Patricia Bullrich, Sí. que claramente, digo, ahora como ministra de Seguridad de este gobierno no era tan distinta no, para de Javier Milei. Por ahí sí con las formas, con otro... Sí. Bueno, no sé si justo el recorrido de ella, pero bueno, con otra representación. Ahora estamos en esta, que es como una distopía que estamos viviendo. Sí, es un poco... por eso creo que tampoco me parece indicado hacer diagnósticos tan absolutistas, de caer fácilmente en la derrota. Yo entré en una meseta emocional hace mucho tiempo que es nada... que creo que es parte de... es un fruto de mi propia filosofía anarquista. No voy a... Vos decís, ok, ¿por qué no vas a votar? Y yo te puedo decir, no me decepciono, pero tampoco nada me vuelve feliz en ese sentido. No te ilusiona, digamos. Nada me ilusiona, entonces nada me decepciona. Es como, ok, bueno, perdió Milei. Me puedo poner feliz porque perdió Milei en la provincia de Buenos Aires y va a haber gente mala y fea que va a estar triste esa semana y tal vez me regocije un poco en su miseria de crueldad, pero nada más que eso. Por eso... No, lo digo así como Sí. una pregunta que te puedes hacer o no, porque tampoco es que votar a Scioli cambiaba mucho las cosas, o sí, pero no te cuestionás a veces si eso
conduce o es propio de una inacción política? ¿O crees que la política va por otro lado? No, creo que la política va para otro lado. Para mí, votar es el acto. Creo que se lo voy a robar a Nico Lantos a esto. Creo que lo dijo una vuelta cuando estuvo por allá, por nuestro barrio. Que el votar es el acto más racional posible, salvo el momento en donde vos estás metiendo un voto en la urna, el último, y la última instancia en donde decís tengo que elegir entre este y este, y metés un voto. A ver, creo que no hace falta que yo lo explique. Hasta que Milei no empezó a mostrar las hilachas más grandes, que medio como que a vos no te sorprende, porque claramente esto lo venís viendo desde el día 1 y que sabías que Toto Caputo no era la mejor idea del mundo. Pero había muchas personas que sí estaban viendo esto con buenos ojos y había como cierto perfilamiento o predisposición de muchos dirigentes dentro del peronismo para predisponer el movimiento en esa dirección, o por lo menos tratar de, para mí erróneamente, creer que porque las personas se volvieron más de derecha vos tenés que derechizarte. Sí. Me parece que es una lectura muy racional de una elección que para mí no representa nada, qué sé yo, es como decir... no sé, Cristina Kirchner ganó con el 54% en 2011 y la segunda fuerza era Hermes Wiener con 20%. ¿Podemos decir que el 75% de la población de este país o del padrón electoral eran gente progresista? Claramente no lo son. Entonces, creo que las elecciones en reglas generales no representan nada, solamente a las personas que se emocionan cuando ganan las elecciones, nada más. Pero... Claro. Quiero abrir muchas puertas distintas, pero voy a elegir una. En esto de los foros de internet y demás, siguen existiendo esos bueno, esos mundos más subalternos de internet, ¿no? Que por ahí no están en las plataformas principales o en las redes sociales. ¿Seguís viendo estos grupos? No. Porque hay algo del poder también que los apaga, ¿no? Como Donald Trump en su primera gestión, Javier Milei ahora. Hay algo de la gestión que te apaga como movimiento transformador, un poco. Creo que el ejercicio del poder degrada en general, y yo creo que hay muchos de esos chicos que genuinamente, por más feas cosas que piensen, o por más en desacuerdo que pueda estar, genuinamente creían en eso. Y lógicamente se comieron una gran decepción, porque era obvio, no es que... Yo a veces tengo la fantasía de que algún momento alguno estará en la oscuridad de su habitación, regodeándose en su propia soledad y decepción, diciendo, ¿por qué los zurdos sabían que me iban a cagar? Y creo que no pasa mucho eso. No debe pasar mucho. Pero en todo caso sí conduce por ahí este desencanto de no querer participar. Pero por eso digo que no considero el no participar políticamente en la vida no es lo mismo que no participar electoralmente. Claro. Porque, qué sé yo, no es... A ver, puedo... ejercer el sufragio para mí es una porción... Es algo que hago debería ser teóricamente cada 2 años. Entonces, ¿qué hago mientras tanto? ¿Me quedo con brazos cruzados? Y no, qué sé yo, trato de activar, de construir, de empezar a torcer si se quiere, el viento en una dirección en la cual yo considere más justa. Pero ese pibe ahí encerrado en su cuarto, ¿crees que tiene una oportunidad de politizarse de otra manera, o que esa decepción lo lleva a decir, bueno, nada importa, igual este discurso de, bueno, yo igual me tengo que levantar y tengo que ir a laburar y tengo que y chao? Es que creo que es un ejercicio muy pedagógico que la gente tiene muy poca predisposición, y está bien que no la tengan, porque han sido gente muy fea durante estos últimos años y se han comportado bastante mal. Y uno tiene que entrar medio en esa moral cristiana de Cristo en el Sermón de la Montaña diciendo no sucumbáis al mal. Y es muy difícil caer en esa idea, porque creo que hay muchas personas que erróneamente en esta especie de manifestación institucional con el cierre del INADI, que dijeron, ok, esto puede significar que tal vez podamos empezar a plantear verdaderamente una radicalización retórica del progresismo. Y a mí eso me parece algo totalmente inocuo, porque no sé si puede existir una radicalización retórica del progresismo. Es como... va a ser muy maniqueo lo que voy a decir, pero es como voy a hacer énfasis en ser mejor persona, con más fuerza, tipo voy a ser más simpático todavía con vos, te reempatizo, no. Entonces es un poco a veces que
se terminó cayendo, creo que de este lado, un poco en esa de decir, ok, bueno, la lógica es la crueldad, voy a tratar de adaptar esos mismos códigos a mis códigos, y yo siempre lo explico a través de una especie de metáfora de, vos tenés una persona que tenés que integrarla políticamente, porque a fin de cuentas la política se construye de forma colectiva. Entonces, es muy difícil construir con alguien a quien le decís, dale, vení, no te preocupes, mientras que estás afilando una guillotina. Y esa persona solo tiene dos caminos: acercarse sospechosamente a quien lo está mirando sospechosamente mientras que afila una guillotina y le dice que no va a pasar nada, o seguir corriendo en dirección contraria, y eso creo que es lo que es mucho más funcional a Javier Milei. Y tal vez esa persona que está amenazando con afilar una guillotina que no va a usar, porque estamos hablando de sectores totalmente integrados en la política, por ejemplo, con el peronismo. ¿Qué estás amenazando, chango? O sea, no sos un insurreccionalista que vos ves a alguien tirar una piedra en una marcha y decís que es un infiltrado. No vas a usar la guillotina. Entonces, creo que la radicalización retórica del peronismo, del progresismo en general, es un poco esa figura de alguien afilando una guillotina que no va a usar, pero que sí sirve para intimidar a una persona que tiene dos caminos: o de radicalizarse o seguir radicalizándose. Sí, y en algún punto además yo siento que, bueno, por ahí es por mi visión muy de economista, pero como si no hay un planteo de un horizonte que sea mejor en términos sociales, y mejor me refiero a cosas muy concretas, o sea, mejores condiciones de vida, mejor acceso a servicios básicos, digo, a lo que se necesita para vivir y compartir con otros. Y es muy difícil sumarlo a qué, ¿viste? Como está esa pregunta, ¿a qué lo estás sumando? Como, bueno, pongámosle fin a la crueldad. Bueno, ¿para qué? O sea, y que si no es la crueldad, ¿qué es? O sea, ¿qué se viene si no? Yo creo que hay como muchos vacíos, porque también este gobierno es tan malo que medio que está implosionando. No es que lo estamos destruyendo por afuera, no, está explotando por dentro. Entonces hay todavía ahí un vacío donde, bueno, están los Pichetto, los Schiaretti así diciendo, se viene la Asamblea Legislativa, es mi oportunidad de ser presidente. Sí. Pero decís, che, esto no es la solución de nada. Sí, no, total. Creo que es un paliativo también, porque por ahí, justo vos lo decías, ¿no? Una salida económica que por ahí nos sirva a las mayorías o al servicio de la gente. Yo creo que por ahí la discusión que se trata de plantear desde la derecha alrededor del mundo en todas sus expresiones es asumir la idea de que no puede haber un futuro más justo. Desde la derecha, digamos. Sí, es asumir lo que hay. Y lo que hay es un poco... Por eso creo que es medio loco. Una vez charlaba con un filósofo brasileño llamado Rodrigo Nunes, que escribió un libro que se llama Bolsonarismo y extrema derecha global. No importa, cambien gran Bolsonaro, libro. Pongan gran libro. Tachen Bolsonaro y pongan Javier Milei. Creo que el prólogo es un poco un chiste de eso, porque es como que plantea un poco este espejismo. Y él lo que me decía es que Brasil no tenía los problemas económicos que tenemos nosotros. Por lo tanto, la discusión de la batalla cultural en Brasil era muy importante, porque mientras más énfasis hacen en la batalla cultural es porque menos respuestas puede dar en el campo económico. Y hay un momento en donde en el campo económico hay tan pocas buenas noticias que contar, que la batalla cultural como único recurso puede llegar a cansar. Y de la misma forma en decir, mira, a mí no me importa si el aborto es legal o no, yo mañana me tengo que levantar a trabajar igual, puede funcionar en el otro sentido, es discutir si hay que ilegalizar nuevamente el aborto, me parece intrascendente, total, yo mañana me tengo que levantar a trabajar igual porque no me alcanza. Entonces, siento que es como una forma de dar recompensas y victorias que puedan mantener a las personas participando en la política, porque son victorias gratuitas, son victorias simbólicas, y no hablo de legislaciones como el aborto en ese caso, sino discusiones que se dan en el campo de lo fáctico, no en lo legislativo. Es como que yo te tenga que decir, ¿hay una invasión o no hay una invasión de musulmanes en Argentina? Y es como la familia sirio-libanesa que viene acá de hace 70 años, como... soy una joda, no existí durante todo este tiempo, y es como, no, tal vez hay un montón de niños recientemente politizados que dijeron, esto es el Islam,
y de repente encuentran que hay un edificio gigante en Palermo que es una mezquita y dicen, wow, esta es la avanzada del Islam, y es como, chango, te hace un montonazo ahí. La puso Menem, además. Sí, además la puso Menem, lo cual es un poco raro, pero... Bueno, fue un tema también dentro de la libertad avanzada, enterarse que los Menem son musulmanes. Sí. Te juro, boludo, era como que les explotaba la cabeza. Sí. Es como ahora con Besen, que Besen fue el gran amigo de Soros, que Soros es como el maligno en estas teorías conspirativas. Lo escuchaba ayer a eso. Chicos, ¿pueden tener coherencia por lo menos? Sí. Dentro de su conspiración, un mínimo de coherencia. No, yo creo que no, creo que es un poco, son municiones arrojadizas que son sumamente específicas para lidiar con cuestiones sumamente específicas. No tienen la idea tampoco de articularse y buscar un cierto esquema de creencias. Claro. Rodrigo decía que para él el bolsonarismo era un movimiento policlasista porque defendía los intereses económicos de, obviamente, las clases dominantes económicas de Brasil, pero a su vez era un movimiento que tenía amplio apoyo popular justamente por el orden de lo moralmente conservador, siendo Brasil un país tan conservador en ese sentido. Entonces, creo que una de las cosas interesantes que hablaba con Rodrigo es que él verdaderamente estaba preocupado y siguiendo de cerca los acontecimientos desde una de esas universidades que trabaja en el norte global, diciéndome, Argentina tiene problemas económicos, que son mucho más serios que los de Brasil. Entonces, no sé hasta dónde va a seguir la discusión económica y si realmente él, por lo menos lo que venía viendo, y esto me lo dijo a mediados de 2024, él no cree que haya luz atrás al final del camino, en el sentido de la promesa de Javier Milei o del gobierno de Javier Milei es la estabilización. Claro. Y no es de una mejora. Entonces, asumir la idea de que solamente esto tiene que estar estable, que no vas a tener un mejoramiento en tus condiciones de vida, en tu capacidad, en tu poder adquisitivo, eso me parece mucho más oscuro, porque no hay capacidad de transformación si todo el mundo asume que esta es la única realidad posible y no hay una alternativa, y por lo tanto no hay una alternativa posible, por lo tanto no hay una razón por la cual luchar para construir esa alternativa. Y eso me parece mucho más desalentador, porque también he visto que por ahí, durante los primeros años, cuando había muchos de los partidos que estaban parte de la discusión, estaban empezando a preparar el terreno para tener que asumir o tener que disputarse electoralmente dentro de esta idea de que no hay alternativa, porque el ajuste había que hacerlo. Y de hecho había como un consenso político de que el ajuste lo había que hacer en favor de una estabilidad y mantener un sistema que tenga que funcionar y demás, pero bueno, esperemos que en todo caso, que es lo que podemos aprender, por lo menos, o yo tengo esa idea, capaz que estoy un poco confundido, pero yo me crié, tengo 28 años y yo me crié con Menem y los 90 haciendo mala palabra. Claro. Pero había un consenso muy grande y un No se consenso decía muy... la palabra. No se decía la palabra, o sea, el hecho de que exista esa idea de, che, no tengo que decir su nombre o me tengo que agarrar lo que sea, sí, porque es yeta. Y de repente plantear una discusión, creo que la única forma de plantear la idea de que el menemismo fue bueno, o es apelando a una nostalgia muy revisionada para algunas personas, o porque no tenés ninguna noción construida sobre el menemismo. Y yo creo que pasó mucho, porque si nos ponemos a hacer los cálculos, personas que votaron por primera vez en 2023 nacieron en 2002, 2003. Son personas que nacieron después, y estamos hablando de que obviamente uno toma conciencia política más o menos de lo que pasa. Yo en algún momento de mi vida, a los 5, 6, 7, 8 años, me preguntaba, che, ¿por qué no hicimos más asambleas en el barrio? O ¿por qué mis amigos, gran parte de mis amigos de la secundaria tenían el buzo del centro complementario donde iban a merendar o iban a almorzar? Y son preguntas que uno se hace y después trata de ordenar el pasado. Yo nací en el 97, en el 2001 tenía 4 años, no tuve mucha noción de qué es lo que pasaba, o claro, por lo menos es la única realidad que conoces. Viviste más la reconstrucción, digamos. Viví más la reconstrucción. Yo debería ser una persona bastante cuca. Claro. No lo soy.
pero... ¿Qué pasó ahí? Nada, me crié en una casa muy gorila. Mi Ah. papá es muy gorilazo. Igual él me insertó todos los valores que ¿Radical? me hicieron. Tal vez haya radicalizado un poco a la derecha durante los últimos años. No sé si es la edad, no sé si es la decepción. Claro. Pero siempre digo que él me ha enseñado todos los valores que me hacen ser quien soy. Solamente que él creo que los ordenaba distinto. Es Claro. como, ¿Y tu vieja? Creo que es histórica votante de la coalición cívica. Ok. Es como siempre votaba esa o la coalición cívica o lo que espiritualmente estaba ahí. Claro. Es como Lilita, Fan de Wiener. fan de Wiener. Yo estoy seguro que votó a Wiener. Sí, votó a Wiener. Seguro. Seguro, sí. Claro. Pero es algo, una idea con la que yo me he tenido que ir almoldando. Siempre estuve como medio corridito a la izquierda, salvo algunos años que he tenido algún desliz en la secundaria, pero bueno, esa edad es como... ¿Y en qué momento te hiciste anarquista? Yo creo que cuando empecé a sentir que... yo creo que fue en busca de la coherencia entre medios y fines. Yo a medida que más me empezaba a politizar o a profundizar, había un montón de proyectos y reivindicaciones muy disímiles que hacía el marxismo sobre distintos regímenes y digo, o vos estás mintiendo o vos te estás mintiendo a vos mismo sobre que no podés reivindicar estas dos cosas a la vez y es como hay cosas horribles. Y es como esta reivindicación horrible no me parece una buena idea que hacerlo. Y creo que a fin de cuentas los valores son muy parecidos. Creo Claro. que porque a fin de cuentas son todos comunistas, sí, porque los anarquistas son comunistas. Es una terminología que tiene que ver con el método nada más para alcanzar eso. Cuando yo era más chica, libertario se le decía a los anarquistas. Sí, era una palabra muy... Si han escuchado ¿Vos la mucho- usabas? O sea, ¿te dolió que hayan perdido ese término? No, porque yo entiendo que el lenguaje se significa a la medida en que los hablantes lo tienen. Libertario no es Y una... está bien, pero las emociones pasan por el cuerpo. Sí, es un cuestionamiento que me han hecho, creo que me lo hicieron en España una vuelta, el año pasado. Llegó así un tipo que en un pueblo muy pedorrito, chiquitito, uno vino y me dijo, me encanta lo que haces, pero ¿por qué entregás así el término libertario con tanta facilidad? Y yo le dije, porque si no la gente no me entiende. A mí una vez una compañera que era bastante anarquista me dijo, dejá de decir libertarios a los cosas. Y le digo, mira, yo no perdí esa batalla. La perdiste vos, maestro. Besito. Igual es una tendencia un poco histórica del anarquismo, la de entregar banderas. Es como no defendemos partidos. Claro. A ver, los términos y las banderas sirven para buscar afiliados en general. Si vos no tenés que buscar afiliados y lo importante es la práctica, es muy fácil que pierdas la bandera. Porque... Y también son los paraguas, ¿no? Como... Sí, un poco. Es como... Mi experiencia con el anarquismo es como que siempre eso, tienen mucho laburo, no sé si territorial, pero bueno, Sí, sí. de distintas maneras, pero son muy difíciles de, no de encontrar, sino como de notar en algún punto, identificar. de identificar. Bueno, pasó el año pasado una escena en Postdata. En Postdata es un espacio muy diverso ideológicamente. Me parece, es más, me atrevería a decir que no hay más de 2 personas que piensen igual, digamos, en la misma línea. Es como que yo te diga, sí, hay gente que el FITU, hay gente de socialismos más línea PC, hay anarquistas, Hay peronistas. hay también. peronistas, hay gente de Grabois y hay un montón de cosas así en ese sentido. Y en un momento se dio la casualidad de que estábamos hablando con una invitada y después de terminar uno de los programas, creo que había ido a Ensobradas, y en un momento estábamos hablando porque era un 1 de mayo. Yo había venido del acto que hacíamos con la Fora en Plaza 11 y yo llegué y me puse me invitaron al piso para hablar un poco sobre el 1 de mayo. Y una de las invitadas dice, todo esto que están diciendo ustedes yo no lo sabía. Y eso era una piba bastante politizada. Y es como, ¿y dónde están? Y de repente había 3 o 4 anarquistas en la habitación. Y era como, el tema es que no ponemos la bandera adelante. Y es muy difícil identificarlo porque siempre están en un montón de lugares. Claro. Solamente que, como digo, no es un tema de que vas a poner la banderita adelante. Es muy difícil asociar que tal vez esa olla que están parando en un barrio la está armando un grupo anarquista, o ese centro cultural que está en la esquina de tu casa lo están llevando adelante anarquistas. Lo cual es problemático en algunos términos organizativos, si se quiere. Por ahí en otro momento de la historia, a ver, a fin de cuentas el movimiento obrero en este país nace
hecho por anarquistas. Las 8 horas se las debemos al anarquismo. Es una proclama que poco se dice, pero sí. Y no se ganó pidiendo permiso, se ganó a los tiros los compañeros una semana, murió un montón de gente, es un bajón, pero bueno. Pero bueno, eso es un poco problemático para el tema organizativo, porque también creo que todo el sistema político se ordenó o se reconfiguró de una forma en la cual ese tipo de alternativas no sean tan fáciles de construir. La idea de un sindicalismo independiente, la idea de sociedades de resistencia. Es que hay algo identitario también en los partidos, ¿no? Como yo nunca milité en un partido, porque militaba en una corriente que tenía unos rasgos bastante así autonomistas, y algunos compañeros anarcos también. Pero hay algo lindo de los partidos, yo mirándolos desde afuera, que es como eso, ser parte de algo que tiene una identidad. Yo un poco envidio esa gente que tiene ¿viste? Como esa cuestión identitaria peronista del cuadro de Perón en la cocina. Digo, como debe ser lindo sentirse tan parte de algo en términos identitarios. Sí, sin dudas. Trataría de buscar la identidad en un equipo de fútbol, no en un partido político, qué sé yo. Yo soy de Racing y ¿te gusta sufrir con eso? Yo y creo si no que sufren, si festejan, sufrimos todos. es difícil ser de Racing y ser anarquista a la vez. He festejado muy pocas cosas a lo largo de mi vida. Eso ha sido un gran método de disciplinamiento. Y yendo un poco más a la escala internacional, Sí. pienso, ¿no? Estamos como en este mundo donde suceden genocidios, donde suceden guerras, donde hay una disputa en la hegemonía internacional. Y bueno, está bien, hay un avance de la extrema derecha, neofascismos, el término que más te sirva, pero ¿qué opciones hay en este momento, en este mundo, para gente que, bueno, quiere transformar esta realidad? Qué pregunta. Creo que nadie sabe responderla del todo. Yo creo que yo soy bastante amplio en el sentido de... Hay gente que es un poco más... por lo menos de mi ideología, que es un poco más intransigente con algunas cosas. Yo creo que por sobre todas las cosas la alternativa que hay que construir es empezar a dar las grandes discusiones y orientarlas en favor de construir una humanidad más solidaria. A mí cualquier idea que sinceramente esté conduciéndose hacia ese lado es más que bienvenida. Lo digo, y parece muy amplio lo que estoy diciendo, pero yo no creo que el capitalismo esté tan asentado como la gente piensa. Sí, haber dicho de una forma muy brusca y estúpida. La única diferencia entre el capitalismo y el comunismo es lo que hacemos con lo que ganamos después de ir a trabajar. Ir a trabajar vamos a tener que ir igual. En todo caso, cómo lo distribuimos. ¿O en qué condiciones? Es una forma muy a grosso modo decirlo. Pero no creo que sea algo tan establecido, sino que es algo más que nada enclenque. Creo que pasó incluso la pandemia, creo que fue un gran reflejo de eso. Al final necesitaban de que vayamos a laburar y me extraña que no hayan colapsado más países en ese marco. Algunos no colapsaron simplemente porque dijeron, bueno, en vez de pagarlo el Estado lo va a pagar la gente muriéndose porque tiene que salir a trabajar, y creo que en todo caso por lo que tenemos que trabajar es en orientar, si se quiere, no hablo de reformas, sino de las prácticas que tenemos, porque a medida que pasen los años y a medida que el Estado, por ejemplo, se vaya retirando de muchos lugares, porque pareciera que esa es la posición que tienen muchos países en este momento, creo que no es una oportunidad, porque también creo que las propias narrativas más estatistas tienden a homologar lo público con lo estatal, y no creo que eso exista, porque lo público existe antes que existe el Estado, como lo conocemos hoy en día. Entonces, creo que es una gran oportunidad para que las personas, ante la retirada del Estado, puedan recuperar lo público. Capaz que con los mismos valores que el Estado presente trata de transformar. Lo que por ahí yo no distingo en ese caso es, para mí el Estado es cuando financia la universidad, y para mí el Estado también es cuando la desfinancia, porque es esa herramienta que sirve por sobre todas las cosas para sostener un sistema económico. Entonces, no es que, bueno, es como... Hay un cántico que se repite mucho en las marchas,
y que yo no participo, que es cómo la patria no se vende. Yo creo que la patria está vendida hace muchísimo tiempo y, qué sé yo, apelan por ahí a una construcción simbólica, identitaria, que es legítima porque todos formamos parte de este país, esa identidad que tenemos como entendemos como argentinos, a veces en expresiones más diversas, a veces en expresiones más acotadas, pero es como, bueno, la patria no se vende, pero vos tenés que pagar tu alquiler igual y no tenés dónde caerte muerto, y probablemente yo, como muchas personas de mi generación, nos vamos a morir sin la posibilidad de tener un piso, un suelo que podamos decir que es nuestro. Entonces es como, ok, bueno, si la patria no se vendió, ¿a dónde voy? Claro. ¿Puedo ir a otro lado? No puedes ir a otro lado, quédate acá. Entonces creo que es muy abstracto hablar, si nos ponemos en fino, a qué es lo estatal y qué es lo público. Por eso digo que es como una oportunidad. Pero tu respuesta sería, como en esto de generación de alternativas, Sí. como llevar los debates a cuestiones más profundas. Sería medio opuesto a esta idea de querer resolver o mejor, no sé si opuesto, pero sí, lo veo en un sentido por ahí más de horizonte que de política pública. Es que siento que la política pública es algo que por ahí no podemos controlar o no estamos puestos a discutir. Incluso dentro de lo que es la gestión de Javier Milei, creo que la oposición se limitó en la medida, con todas las buenas intenciones del mundo, a sostener, si se quiere, una posición de resistencia, no de propuesta. Porque capaz que el tiempo no es un reclamo, en reglas generales. Digo, ¿qué podía hacer el bloque, no sé, el peronismo, el FIT y el FITU y bueno, las otras fuerzas esas que están ahí dando vueltas entre medio de radicales bien pensantes y demás? Si está más preocupado en que traten de no cerrar el hospital Garrahan, y lógicamente vas a tener que caer un poco en esa discusión de emergencia defensiva. Ahora, me gustaría pensar en el hipotético caso de una culminación, sea por las vías que sea, del mileísmo. ¿Qué es lo que vamos a proponer desde el otro lado? Claro. ¿Qué vamos a aprender sobre? Hay si se quiere, un proceso de aprendizaje en decir, bueno, tal vez deberíamos pensar alternativas que no dependan necesariamente de este tipo de financiamiento estatal. Lo pienso en algo tan sonso y no sonso como un modelo de producción como lo son las cooperativas. ¿Por qué tenemos asociadas las cooperativas a las crisis y a las fábricas recuperadas? Es una forma de pensar una empresa completamente distinta a la cual es una empresa tradicional que funciona bajo lógicas capitalistas de acrecentar las ganancias y no de distribuirlas entre las personas que están ahí. Y por ahí creo que también el Estado se encarga de desalentar eso. O, por ejemplo, no sé, asociar a las cooperativas a los trabajadores de la economía popular. Claro. He tenido la oportunidad de conocer un montón de cooperativas que hacen, qué sé yo, por ejemplo, no sé, Juan Grabois con el movimiento de los trabajadores de la economía popular y demás, o el movimiento de trabajadores excluidos. Pero creo que es una forma, si se quiere, marginal de incluir algo que por sí el sistema no está queriendo. Sí, también hay cooperativas. En Argentina hay mucha tradición cooperativista. Digo, tenés Sancor, como cooperativa Sancor Seguros, no la que se fundió. Sí. Digo, tenés un monstruo en el mundo de los seguros, tenés Credicop en los bancos. Digo, tenemos tradición cooperativa de empresas grandes que facturan y que mueven mucha plata. Mucha guita. Y que de repente tienen asamblea de asociados. Y vos decís, claro, es cierto que era una cooperativa. Siento que es una cooperativa. Por eso digo que a veces son como procesos los cuales a veces se alientan o se desalientan o se alientan en la medida en que pueden ser incluidos como, no sé, en el caso de las cooperativas de, no sé, cartoneros. Lo que se labura ahí es increíble, pero también al mismo tiempo a mí me tocó conocer muchas de esas en el contexto del financiamiento del fondo del FISU. Claro. Y era como, ok, pero esto nunca funcionó como cooperativa, sino que dependía de este fondo estatal que no, de nuevo, no es una responsabilidad de las personas que estén trabajando ahí. Es cómo pensamos esa cooperativa y si la cooperativa se incluye dentro del aparato estatal para cumplir alguna otra función que
el Estado se está desprendiendo de cumplirla de otra forma, de otra responsabilidad. Entonces, digo que por ahí creo que el proceso en ese caso es repensar lo que ya hacemos en otro orden. Y por ahí aprender que se pueden hacer las cosas distintas sin tener que hacer grandes sacrificios o grandes esfuerzos revolucionarios de, no sé, no tenemos que crear la NEP, digamos, todavía. Es como... Creo que se puede construir paso a paso en favor de mejorar las condiciones de vida de todas las personas. Y bueno, no sé si adherís a esto de que estamos viviendo un contexto bastante hostil. No voy a decir el más hostil porque vivimos en un mundo de guerras y conflictos bélicos y no nos toca nada de eso a nosotros, por lo menos en este lugar del mundo, por ahora. Solo por Pensamos ahora. en las noticias del día, por ahora. Pero bueno, hay una discusión que traes vos en relación a los memes, en relación a cómo generacionalmente transitamos muchas veces estas crisis o esta hostilidad, más allá de la crisis, ¿no? Esta hostilidad del mundo. También esta sobreinformación, sobrecarga de información, que bueno, tratamos de sintetizar en una imagen. Yo creo que la generación más chica ya lo hace en TikToks y videos y trends. Me da un pavor. Yo soy fan de los memes, pero me interesa que desarrolles esa posición. Sí, a ver, creo que a mí igual me da un pavor, no los memes. Los memes me parecen divertidos. Está bien si te da pavor los memes, no pasa nada. No, está bien. Yo soy más de la línea de que las personas, en mi fantasía radical total de que yo creo que ni yo me aguantaría, en donde los memes nos hacen pasar la realidad, por más cruenta que sea, para reírnos aunque sea. Sí. Tal vez si sacáramos los memes la realidad sería todavía más insoportable y tal vez nos moveríamos a hacer otras cosas. Pero eso sería muy cruel de mi parte sostenerlo. Y no lo voy a hacer. No es una bandera que quiero levantar ni dar el audio. No me preocupa particularmente los memes, sino que lo que me preocupa es la forma que tenemos de relacionarnos con personas. Y por ahí los memes son una forma de mediar lo que nos pasa y accedemos. El problema en sí es el medio a través del cual accedemos a los memes, que es el internet, y que el meme se termine transformando en una sustitución de una interacción humana. Parece un poco distópico hasta el momento en donde ves a un niño viendo perdidamente una infinidad de reels generados por inteligencia artificial. Tengo amigos que laburan de eso y tienen muchos canales y ganan mucha plata con eso. Y yo le digo, chango, ¿no te parece éticamente cuestionable? Y después decís, sí, amigo, hace mucho tiempo que no llegaba a pagar todas las cuentas de la forma que lo estoy haciendo en este momento. Claro. Pero porque supongo que el capitalismo rompe y después a veces pide disculpas, a veces no, o trata de vendernos una solución a eso que ya generó antes. Creo que hay una generación, hay cada vez más presentes generaciones que sustituyen en las relaciones humanas por relaciones completamente mediadas por la tecnología. Eso me pone un poco ludita, la realidad. Porque siento que por sobre todas las cosas lo que yo pienso y lo que yo anhelo depende mucho de las relaciones humanas. Claro. Y de tener que interpelar a las personas a través de eso. Mientras más máquinas hay al medio y menos lenguaje humano, más lenguaje maquínico, es más difícil que yo pueda entender eso. ¿Por qué? Porque siento que no es inocua la forma en la que nos relacionamos con la tecnología, sino que hay un momento en donde nuestro lenguaje, o el único lenguaje que conocemos, o prácticamente la mayoría del lenguaje en el que podamos expresarnos, es lenguaje esencialmente maquínico. Entonces, yo veo cosas hechas con inteligencia artificial y digo, esto es sumamente pedorro, no me da gracia, ni siquiera veo un dibujo, ya no me sorprende, habrá sido sorpresa, no sé, las primeras 4 que pasé, después decís, le encontraste los shades propios y ya no te conmueve nada, lo mismo con las canciones, y es como, hay personas que, no tengo dudas, que en este marco de precariedad total, la única forma que van a conocer la cultura, por ejemplo, va a ser a través del lenguaje maquínico, entonces no sé expresarme en esos términos. Claro. Y siento que tiene su propio límite. Entonces creo que va a haber un momento en donde vamos a tener tanto lenguaje maquínico que no sepamos ni cómo interaccionar entre humanos. Son distintas discusiones, siento. Como uno tiene que ver con las relaciones sociales y cómo cambiaron profundamente con el uso de las redes sociales, con el internet, con esta idea que pensábamos del internet como
o yo por lo menos, profundamente democratizante y al final terminan siendo empresas que Sí. manejan algoritmos que muestran, que no muestran y que lo usan para vender, al fin y al cabo, digo, no nada más y nada menos Sí. que para hacer ganancia con nuestra información. Y después está la otra cuestión que tiene que ver con, bueno, cómo digerimos la realidad, que siempre lo hizo la humanidad, Sí. ¿no? Como formas de digerir con más o menos creatividad y también el rol, bueno, de la cultura. Tenemos la cultura de esta sociedad, por ahí no nos Sí. gusta, pero porque no nos gusta la sociedad y entendemos que la cultura, bueno, es reflejo de Sí. eso. No sé si me voy a poner a renegar si me gusta o no la sociedad, pero creo que decís algo muy interesante que por ahí, de nuevo, no sé si las generaciones previas a nosotros lo conocen. De que antes el mundo, Internet era un lugar mucho más libre. Sí. Había más de 3 o 4 páginas en las cuales podía habitar. De hecho, Había foros. esos cercos virtuales en los cuales nos movemos hoy, que es tipo Meta, Google, TikTok, no sé cuál es la empresa de TikTok. Una de esas. China. Tencent, capaz, ni idea. No. Y Elon Musk. Y Elon Musk ahí, sobrevolando todo. Antes era un espacio mucho más libre. Creo que esa es nuestra forma de los campos comunitarios de cultivo más próximos que tenemos como generación. Decir, acá había un lugar antes que era libre y en un momento empezaron a construir alambrados y esto Sí. se privatizó. Y dijimos, ok, ¿cuál es el problema de privatizar? Si total, qué sé yo, YouTube está re bueno y todas esas cosas que podemos decir que yo vivo de eso. O sea, Sí, es como no hay mucho de... Y lo disfruto. Pero el gran problema de privatizarlo en todo caso es que en ese momento entra el factor de la guita y todo se va a poner en favor de producir más. Y por ahí no sé si medimos todo nuestra vida en relaciones comerciales, qué sé yo, es como decir, no sé, una relación entre dos personas tiene que ser recíproca. No, amigo, eso es una relación, eso es una transacción comercial. Si quisiera hacer que una relación sea recíproca, voy a comprar 100 gramos de fiambre al Me estás al tocando un punto que me supermercado. duele, ¿ok? Ah. No, digamos, sí, no voy a hablar de economía porque vos sos la que sabe. Así que yo como No, te zurdo lo decía por las recalcitrante. relaciones. Yo siempre digo que es muy importante la reciprocidad. Es muy importante la Pero tal vez porque soy reciprocidad. economista. No, es muy importante la reciprocidad. Ahora, es un término que sacamos de lógicas de... A mí también me gustan las relaciones recíprocas. No digo que una cosa es lo que me guste, otra es lo que es. Pero... ¿qué iba con esto? Ah, bueno, sí. Bueno, creo que ese es el problema, si se quiere. Y no... Por eso digo que a veces la idea esta de sobrellevarlo a través de los memes no necesariamente es algo malo. Digo, en disposición de o cuál es el precio sobre cómo lo estamos sobrellevando. No tiene que ver tanto con el meme en sí. Creo que el meme también es una forma de sintetizar una idea de la forma más sencilla posible. Y viste que está ese meme que es como, no sé, un meme de derecha. Ya no jode con estas cosas igual. Iba a ser un chiste jaja judío, pero la derecha ya no jode con esas cosas. No sé por qué. Pero esa es una bandera histórica de ustedes. Reclámenle al antisemitismo. Es de ustedes, no nuestra. Y después el meme de izquierda y es el esqueleto con el mucho texto. Porque es mucho más difícil, creo, problematizar y complejizar las cosas que por ahí la visión a través de la cual tratamos de analizar la realidad en un meme. Y por eso creo que la derecha ha sido mucho más hábil, no porque sean más hábiles en hacer memes, simplemente sus ideas son más memificables, entonces circulan. Son más sencillas también. Son más ¿no? sencillas, es como hablar sobre a quién favorece el algoritmo. Claro. Es que el algoritmo favorece a la derecha. Hay toda una idea muy conspiranoica que después por ahí con Igual el tema Twitter de... cambió mucho desde que está Elon Musk. Obvio que cambió mucho. O sea, Saquemos a yo Twitter no lo de la sigo a ecuación. Elon Musk y Elon Musk me parece constantemente. Tipo, señor, basta. Sí. No puede pagar 40.000 millones de dólares para que la gente lo lea. Qué pesado. Yo solo miro la pestaña de seguidos. Ah. No sé por qué entraría a Twitter a leer gente que no piensa como yo. Me parece absurdo. La pestaña para ti para mí no existe y siempre que veo a alguien viendo la pestaña Yo para ti solo le digo, veo la pestaña para ti. ¿qué haces viendo eso? No, o sea, yo solo para seguidos, por favor, qué feo. No, digo, a veces está esta idea un poco conspiranoica de las izquierdas, o todo lo que estamos a la izquierda de esta gente, de que los algoritmos tienden a favorecer ciertas ideas. Y no sé si favorecen ciertas ideas, si es en el marco de, por ejemplo, no ayuda a lo que yo estoy diciendo en este momento, la fuerte censura que hubo en caso de visibilización del genocidio en Gaza, Claro. que se hubo una cuestión más activa de las redes de tratar de
apaciguar la situación y que decían como que no está pasando. Pero salvo esas situaciones, que no es para nada menor, es muy importante, creo que hay tipos de contenidos que se pueden favorecer por eso. En todo caso, la derecha tiende mucho a indignarse. Y la indignación es un sentimiento muy fácil y redituable de explotar en redes sociales. El amarillismo, a veces con lo que se tiene en otra... No sé, yo la verdad he visto gente que vive... básicamente decir si, ahora no tanto ya, pero personas que vivían de decir si la última película que está en cartelera era woke o no era woke. Claro. Y es como, chango, puedo ver 1, 2, 3 videos de esto, pero ya está, listo, no lo van a hacer. Y es como una situación en la cual son sentimientos. A ver, si yo te tengo que poner, yo pongo mis videos para dormir porque me dan sueño. Creo que ya es una reacción medio particular mía, de que escucho mi voz y me duermo porque ya lo trabajé. Es raro eso. Es rarísimo. Yo siempre digo, no tengo tanto, llevo capaz que 3-4 horas de insomnio y dije, voy a probar, no creo que funcione tan así, lo pongo, no llevo la introducción y automáticamente me duermo. Creo que es porque ya entre que lo escribí, lo grabé, lo edité y demás, ya es como mi cuerpo rechaza el trabajo, ve una pala y repulsión, lo relaciona con eso y es como, no, descansa y duermo. Pero no, digo eso, que hay la propuesta no es atractiva en esos términos. Enojarse, qué sé yo, es difícil enojarse viendo un contenido de algo que ya decimos, che, el mundo es súper injusto, me indigna, la injusticia me duele, pero no es una indignación que podemos fácilmente, es una indignación con la que hemos aprendido a lidiar, a vivir. Decimos, otra vez Caputo, ¿qué hizo? Pero hay gente que por ahí eso no lo motiva, capaz que lo indigna por ahí esa moralina muy... conservadora, decir, ay, no sé, hay 2 mujeres besándose en Buzz Lightyear y se quedan con esa. Y vos hablás de una lógica entonces muy anti-algoritmo, pero a la vez laburás en redes, bueno, sos director de un canal. Sí. ¿Cómo vivís con esa...? No sé si es una contradicción, porque igual armaron una comunidad y que los sigue y que y los quiere y es parte con esas lógicas. A mí la lógica del stream me es un poco ajena. Yo no sé si hay alguien que sepa más, salvando las modestias, sepa más de YouTube por sí mismo como concepto que yo en este país. En términos de Café Quiote, digamos, Café Quiote es invendible. Claro. Tipo, qué sé yo, tiene 450 mil yo me acuerdo cuando lo descubrí, que fue en la pandemia, que de repente, no sé dónde me apareció, creo que en Twitter, y ahí fui a YouTube. Me lo mostró Gonza. Y yo estaba como, ¿qué hacen estos? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Sí, es un poco invendible y creo que a veces pero pasa. Pero a la vez tiene una estética muy marcada y eso seduce también. Sí, no, obvio, creo que lo he logrado, lo he venido trabajando durante mucho tiempo y entiendo ciertas cosas. Por eso a veces también no. Yo sé cuando el algoritmo hace cosas, sé cuando es responsabilidad mía, sé cuando es responsabilidad del algoritmo. No es que... yo sé que esto es muy traducible a la lógica de hacete cargo de la realidad que te tocó y curtite. No, me ayuda a tener estabilidad emocional. Hay gente que no lo puede bancar a eso porque el algoritmo es una caja negra. Claro. Y no entendés muy bien cómo funciona porque ni las propias empresas lo entienden y eso es lo más llamativo. Claro. Google no entiende qué hace. Pone parámetros y tiene un equipo mirando a ver qué mierda recomienda el algoritmo y en un momento se rompe y empieza... Esto me lo dijo gente de Google y me parece la mejor anécdota del universo. Un día me encontré con una persona muy importante de Google cuando trabajaba en otro lugar. Vamos a dejarlo así, en otro lugar. En un bar, ya medio pasados de copas, y le dije, che, necesito por una actualización de algo que había pasado. Me dijo, mirá, ¿sabes por qué es esa actualización? Porque el equipo del laboratorio del que trabaja en el algoritmo no entendían por qué en un momento empezaron a recomendar incansablemente videos de prensas hidráulicas. ¿Te acordás los videos de prensas hidráulicas? Bueno, cualquier cosa que veías, tarde o temprano terminabas en una prensa hidráulica. Lo arreglaron y terminabas en una catacumba nazi. Después no fue... Prefiero las prensas hidráulicas que las catacumbas nazi. Y después lo tuvieron que arreglar porque hubo una chica que se llama Rebeca algo, no me acuerdo cuándo, que básicamente presentó todo un informe gigantesco y dijo 7 videos y terminás en una catacumba nazi. Y YouTube dijo... Mala mía. Mala mía. Y a eso ya, bueno, eso se conoció como YouTube Pipeline. Los errores humanos. Errores humanos que a veces tratás de subir ciertos parámetros y el robot hace una cosa. Pero...
es algo con lo que aprendí a convivir. No me gusta mucho el ámbito del streaming. Cómo ¿El ámbito te funciona. referís a los colegas o te referís al ámbito virtual YouTube? A todo. La dinámica. No, pongamos la dinámica. No me voy a poner, pero otros son problemas que tengo con relaciones humanas en general. No es particular sobre el tema del streaming. Tal vez son un poco endogámicos y todo lo que basé mi personalidad en que eran todos muy endogámicos y quería participar. Y entonces abrí mi propio stream con gente progresista y mujeres. Novedad. Novedad. Pero la lógica del stream creo que no es propia de de la plataforma YouTube. En Argentina vivimos un momento de excepción a nivel mundial. Sí. Esto no funcionó nunca en ningún otro lado. Funciona acá porque fuimos muy duros, muy cabeza dura de consumir ese formato. Nadie consumió. A ver, Sí, insisto. consumir como la radio, pero en YouTube. Una Café cosa Kioto no así. puede tener 440.000 suscriptores y Blender 500.000. Claro. Son dos públicos completamente distintos. No, y hacen cosas completamente. Y hacemos cosas completamente distintas. Y Café Kioto funciona a tracción de una sola persona. Y en Blender lo ven miles y miles de millones de personas. Yo capaz que voy en el subte y no sabes quién soy. No creo que pase lo mismo con Tomás Rebord. Claro. Claramente va a ser difícil que viaje en subte, sin que le pregunten algo. Por eso digo que no me gusta mucho ese formato, porque siento que es ajeno a YouTube, por lo tanto no lo logro comprender del todo. Entiendo que hay, pero sí es mucho más exigente y tiende a necesitar mucho más recursos. Uno no puede ser un gran youtuber hoy en día atracción de una sola persona, como era tal vez en otro momento de la historia, como lo he sido yo durante muchos años y como lo sigo siendo a fin de cuentas, porque Café Kioto es como es algo que manejo yo y ya. Te exige un volumen de trabajo mucho más grande, no solamente hacer una transmisión en vivo, sino tener que hacer recortes. ¿Por qué? Porque el crecimiento ya no te lo da los videos, los VOD, los videos, los on demand, te los dan los reels. Claro. Entonces, a su vez, si vos te ven solo por Reels, solo te van a ver los Reels. Y el stream es un punto justo en donde la persona que ve Reels también escucha streams, porque puede estar 2 horas sin prestar atención a lo que está diciendo, pero está de fondo. Entonces es como una síntesis muy, muy así, bueno, que creo que tiene que ver. De hecho, creo que la gran discusión política de este país se esté dando en términos de streaming es porque hay un montón de personas que entraron tardíamente a participar en la discusión porque tuvieron que esperar a que el formato de YouTube se adapte a sus programas de radio. Claro. Y no adaptarse ellos a cómo las personas trabajaban en YouTube. Creo que, a fin de cuentas, no sé, entramos a cualquier stream que tengamos ahora más o menos, y hay personas que tienen muchísima experiencia en radio, por ejemplo. Sí. Todos están acá, o eran periodistas que estaban en otro lugar, sí, o son humoristas que de alguna u otra forma trabajaban son en radios que se reconvirtieron y hacen son todo. Radios que se reconvirtieron. Entonces, eso no era lo natural, si se quiere, en YouTube. No era el lenguaje nativo de YouTube. Ahora capaz que está lleno de gente y capaz que hay más. Soy ese loquito que está de fondo y dice, antes esto era campo. Sí, bueno, que no era campo, pero al lado de esto capaz que sí, por la cantidad de gente que hay. Pero no... Es una lógica que entiendo, no comparto, pero trato de hacer lo mejor posible por el bien del mensaje también. En ese sentido hablas de postdata, ponele. Sí, de postdata, por ejemplo. Yo Café Kioto creo que se me cante porque es mío, pero siento que postdata es, bueno, tal vez hay cosas que no estoy... Si bien en postdata es como no hay una línea de qué hay que hacer o hay que traer este invitado porque da vistas o hay que plantearlo de este lado. Capaz que el programa, qué sé yo, es una columna anacrónica sobre una serie de los 90, qué sé yo, esto es muy noticia de ayer la referencia. Y eso está bien, y eso está bueno porque, besito para las chicas, les creo mucho, mis tías, hacemos ese chiste. Pero está bueno hacer las cosas a otro tiempo también, porque es la forma de un poco de hacer resistencia. Pensar que estamos siguiendo atrás de una caja negra que nadie entiende, no sé si realmente nos vuelve entendedores de algo. No, y también es muy desesperante seguir el algoritmo. Yo, la verdad, no sé nada de YouTube. De hecho, no sé ni subir un video a YouTube. Ese es el nivel de... Gonza es el que sabe acá. Gonza es el ñoño. Gonza es el ñoño. Y a veces dice, me comentaba las cosas y era como...
Sí, bueno, a mí no me importa, ¿viste? Como que YouTube Sí. siga, nosotros vamos a hacer otra cosa. Porque Sí. eso no... O Damián Cook, que la otra vez me dijo, no, porque me decían que tengo que subir Reels. Yo odio subir Reels a YouTube. Me tengo que editar y no sé qué, y a mí no me importa, la verdad, como... Y bueno, y no lo hagas, ¿viste? Como Sí. un poco de... Bueno, pero Damián Cook también lo disimula, pero yo trabajé 2 años con él. Él sabe mucho de YouTube. Ese es No, un tuvo pelotudo, una pero la tiene conversación clarísima, y la era tiene tipo... clarísima. Ah, él sabe mucho de YouTube. Ok. Sí. Gente que se obsesiona con... Está bien, me parece Sí. herramientas muy, muy potentes, pero bueno, yo me rehúso un poco a comprenderlo. Digo, para mí es como un medio. Digo, como trabajo Sí. en el Destape, verdad. bueno, ya está, se publica ahí, ¿qué voy a hacer? Pero bueno, quiero ir para otro lado, nada que ver. Vamos, No dale. sé si te quedó algo Yo ahí. no, cero. Ya boté todo lo que tenía para decir. ¿Querés decir algún secreto de YouTube? Sí, no hagas nada, tipo, solo seguí haciendo lo que estás haciendo y funciona igual. No, solo un mensaje, algo divertido, que sé yo, para citarte un ejemplo concreto. Durante el último mes, las visitas de Postdata habían caído un 30% y nadie entendía por qué. Y había gente que se estaba remaquinando, che, ¿qué estamos haciendo? Y yo digo, yo miro todos los programas, a todos les falta un 30% de visitas. Esto no es problema nuestro. ¿Y qué era? No tengo ni idea. Ah. Esta semana se normalizó de nuevo. Eligen, ven, el que se asustó es un boludo. Pero no hicimos nada. Claro. Simplemente no hicimos nada. Y bueno, después obviamente se juntó con cierto orden. Somos muy poca gente en Postdata para hacer muchas tareas. Manden su CV. No hay que ni mandar CV, manden un mail nomás. Pero no, bueno, digo, no hubo grandes modificaciones en el contenido. Simplemente decís, che, imagínate si yo me hubiera dejado interpelar por lo que esta caja negra Claro. no me está diciendo. Y es como, y hay gente que se súper desespera de eso porque no entienden muy bien lo que hacen. Y si vos no entendés muy bien lo que estás haciendo, es muy fácil generar inseguridades. Si la única forma que vos tenés de entender si estás haciendo algo bien o mal es la recompensa inmediata que te da un algoritmo, ¿no? Yo por Instagram siempre lo manejé más. Tampoco sé nada del algoritmo de Instagram igual, pero obvio que como lo uso más, o sea, lo uso en la vida cotidiana, sí me daba cuenta, ¿viste? Cuando empezaron todos esos videitos de gente bailando. Yo me decían, ¿por qué no haces bien pedo? Como yo no voy a hacer eso. No, pero no tengo nada en contra de la gente que lo hace, pero a mí no me interesa. Genuinamente no lo quiero hacer. Como, sería ¿por qué tengo que raro. hacer algo que no quiero hacer por una Está- plataforma sí. que no me paga? Porque Instagram no te paga. Sí, total. Está bien, conseguís laburos Sí, obvio. por marcas y demás que sí se manejan en Instagram. Pero, ¿viste? Vos decís como, ¿cómo vas a estar tan regalado a una plataforma que te está diciendo, ahora tenés que bailar? Bueno, chupámela, ¿qué te pasa? No, eso son mentiras que dice la gente de marketing. Al algoritmo no le importa si bailás o no. Hay gente que cree que el algoritmo quiere eso. El algoritmo es un monstruo. El algoritmo no tiene intereses particulares. Él solo necesita información. Claro. Y alimenta todo aquello que le dé más información. Puede ser un baile, pero podría no serlo. Es una contingencia histórica. Bueno, menos mal que no lo hice, me sentiría Bien muy que lo mal hiciste, si no. hubiera sido un poco raro. Sí, Sí, rarísimo. levantarte a la mañana y vos, No, rarísimo. explicando. No, rarísimo. Explico el préstamo del FMI. 20 millones Esos de videitos dólares. que había, tipo, Sí. no. Salvo cuando son paródicos, Sad. esos son muy graciosos. Bueno, yendo un poco más al futuro. Sí, ¿Pensás en el futuro? todos los días de mi vida. Ah, te obsesiona un poco la idea. Me deprime. Ah, a mí me obsesiona un poco, a veces me deprime, a veces me da ilusión. Pero depresión como combustible. Ah. Digo, no, me parece, soy sumamente pesimista en el futuro. Ok. Va a morir bocha de gente. No ¿Qué quiero. te imaginas? Me imagino una. Yo creo que no. El capitalismo. El capitalismo va a terminar algún día. Creo que estamos viviendo vísperas, pueden ser 100 años, no lo sé. Lenin dijo, la revolución la verán nuestros nietos, y el guachín al año siguiente estaba... Sí, era Tomando cosas. estaba en el Palacio del Invierno, meando adentro una taza de té, el zar. Pero no, supongo que nos espera, por lo menos... siento que es muy difícil ver grandes cambios. Sí, lo que veo es un deterioro tan progresivo del mundo, el cual, acompañado no solamente por la crisis climática, la precarización de todos los ámbitos de la vida, de que de acá en los próximos años, como también nos pasa, no es algo que tenemos que pensarlo a futuro. Pensémoslo en
lo que fue la cúspide del estado de bienestar. Estamos anhelando cosas totalmente boludas como tener una casa propia, que hoy puede parecer una locura, pero qué sé yo, pienso en mis abuelos, por ejemplo, qué sé yo, mi abuelo atendía una mercería y mi abuela era maestra, era docente, y docente de las que en ese momento se recibían con el título de secundaria, o sea, terminaba la secundaria y eras docente. Y tenían una casa propia. Y digo, ¿cuántos esfuerzos tengo acá? No es que nos hayan esforzado, digo, al nivel de inflación de títulos y de sobrecapacitación, que a su vez también nos abstraen de lo que pasa alrededor y que no entendamos nada de lo que pasa, porque básicamente somos súper expertos en cuestiones recontra específicas, pero muy poco prácticas para la vida. Veo un escenario un poco catastrófico, pero no como que haya un gran acto, un gran momento en donde nos levantamos a la mañana y colapsó el capitalismo. Porque creo que en la historia no ha pasado así. Pero o sea, ¿no ves un escenario de Tercera Guerra Mundial? No, yo creo que eso se terminó con la creación de armas de destrucción masiva. Tipo, es como... Hay mucha gente... Bueno, también es como... Bueno, viste, Putin una vez dijo, si tenemos la Tercera Guerra Mundial, la cuarta la vamos a pelear con palos y piedras. Que era gracioso porque no solo decía como, bueno, a veces es inevitable, sino como que también va a haber cuarta. También va a haber cuarta. Y él va a seguir siendo presidente de Rusia. Sí. No, por eso digo, es un escenario en el cual lo veo un poco así, un garrón. Porque va a haber un montón de gente que la va a pasar muy mal. Tal vez no sea tan sacar la curita, pero siento que todo lo que dejemos pasar probablemente no lo vayamos a recuperar. Siento que estamos entrando en ese punto de reversibilidad de todo. Claro. Por ejemplo, me parece un poco ingenuo esas fantasías industrialistas que tienen un montón de personas de vamos a reabrir las fábricas de este país. No la vas a abrir nunca más. Lo lamento muchísimo. No hay posibilidad de que este país se reindustrialice. Es tristísimo. Pero porque tiene que ver con una cuestión de finitud de recursos. Tipo, tenemos países que tienen manufactureras de un tamaño tal en los cuales es imposible competir en un ámbito de un capitalismo súper globalizado como el que estamos. Y me parece, y hay que ser razonables, incluso si existiera la voluntad política, tampoco creo que vaya a dar los resultados que la gente piensa. No en términos del siglo XX, pero sí podría ser en términos del siglo XXI, ¿no? De otras industrias. Sí, bueno, pero yo pienso, por ejemplo, en el caso de países, por ejemplo, en términos del siglo XX, en donde tampoco era tanta gente la que trabajaba en las manufactureras. Creo que hay un libro de Nick Ziernik, el de aceleracionismo, que habla sobre las personas que trabajaban en esas grandes industrias de mediados del siglo pasado, en donde creo que es como que te diga el 40% de las personas trabajaban en eso, y países los cuales hoy en día han tenido como ciertos procesos de reindustrialización a principios del siglo XXI, menos del 10 trabaja. Claro. Y estamos hablando de potencias regionales, como que te puedo decir Brasil, que es como la potencia industrial de nuestro continente. Entonces, siento que es un poco ingenuo creer que vamos a poder reconstruir eso a la escala que la vamos a hacer, que la tuvimos en el siglo pasado, porque creo que esa, a fin de cuentas, es la gran construcción simbólica a la que se apela con esas nostalgias. ¿Puede llegar a pasar? Sí, puede llegar a pasar, pero no creo que nos vaya a restituir. Por eso de nuevo caigo en lo mismo, no vamos a restituir aquello que perdimos. Es muy difícil que lo hagamos en estos términos, salvo que de repente digas, no sé, qué sé yo, Argentina es un país muy grande, tiene muchísimos recursos y riqueza, el gran problema es la distribución. Bueno, no sé, cerramos todas las fronteras, nos dedicamos a hacer un régimen medio norcoreano para hacer economía autosuficiente y capaz que ahí podemos llegar a hacer algo. No es lo que sugiero, no es lo que me parece bien, pero digo, en el momento en donde te aislás de la producción a nivel mundial y vivís a costa de tus propios recursos. Pero en este marco veo muy difícil tener eso, entonces siento que cada cosa que vamos perdiendo es algo que nos va a costar como mínimo el doble de esfuerzo en recuperar. Y si tenés que describir tu utopía, o sea, el pensar en ese mundo mejor, yo creo que todo militante, activista, persona que se propone una transformación en el mundo tiene en mente cuál es ese horizonte. Más allá de que le pueda parecer utópico, ¿no? Si tuviera que tratar de resumirlo, ese horizonte es en un horizonte en donde nadie quiera
nadie que esté dispuesto a soportar el golpe de un látigo tenga disposición a tomarlo y ejercerlo contra otra persona. Un lugar en donde nos reconozcamos como trabajadores, y creo que hay una frase que me gusta mucho del último libro de Bifo Berardi, que dice algo así, palabras más, palabras menos. Si me dan a elegir entre la solidaridad obrera, entre compañeros de clase, la voy a elegir toda la vida por sobre la camaradería entre varones combatientes. Siento que hay una idea por ahí de querer construir esta idea de varones combatientes que se reconocen en el marco de una patria y que tienen que combatir contra otros varones combatientes de otra patria, que no sé muy bien por qué lo serían. Creo que en un futuro en el cual todos nos podamos reconocer como iguales y tener el mismo valor, y en donde nadie tenga la potestad de quitarle ese valor de humano al otro, ni tampoco la capacidad de hacerlo. Porque si no caemos en esa idea de, bueno, pero ¿cómo harías si tal cosa? Mirá, qué sé yo vengo de un pueblo muy chiquito y... ¿Cuántos habitantes? 6.000 habitantes. ¿Se puede decir el nombre del pueblo? General Pinto. General Pinto. General 6.000 habitantes. Pinto. Es un pueblo real. Es un pueblo, es una ciudad técnicamente, pero porque es cabecera de partido. Pero porque es cabecera de partido, le toca entró por rosquero nada más. Claro. Porque no había otro, sí. Entró por rosquero y no creció más, y fue como dijeron a final del siglo XIX, bueno, esta va a ser la capital del partido, no creció más, y quedó ahí, y alrededor está lleno de pueblitos más chiquititos. Más chiquititos. Más chiquititos ¿De todavía. cuántos? Sí, qué sé yo, 1.200. Tremendo. 600 habitantes, eso. Así no sé ni cuánto tiene. Hay un pueblo que se llama muy cerca, que se llama, bueno, está Coronel Granada, hay otro que se llama Germania, hay otro que se llama Iriarte. Germania, quiero saber sus orígenes. Por una estancia que se llamaba La Germania. Pero si tenés preguntas, sí, hay cosas raras. Sí. Hay cosas raras. Bueno, perdón, te corté. Vos venís de un pueblo de 6.000 habitantes. Veo un pueblo de 6.000 habitantes. De la provincia de Buenos Aires. Los grados de abstracción de las relaciones sociales prácticamente no existen. Claro. Y a mí me resulta muy plausible ver cómo funcionan las cosas. Claro, no te puedes hacer el otro. No me puedo hacer el otro, y todos tenemos que participar obligatoriamente, y por una cuestión disuasiva. El hecho de tener que obligatoriamente tener que coexistir con todas las personas, uno te puede quedar mal o te puede quedar menos mal, no es que somos todos hermanos, para nada. No, obvio, además me imagino que va a haber broncas generacionales. Obvio, recontra, pero digo, tiene un poder disuasivo muy grande el hecho de que la persona que acabas de ver recién la vas a volver a ver mañana. Claro, no le vas a tocar el bocinazo y decirle, hijo de puta, justamente movete. de eso te iba a hablar. Acá hay una lógica en la Ciudad de Buenos Aires que es muy de me bajo. Hay todo un acuerdo tácito acá de que se bajan el vidrio, se dicen cualquier barbaridad, nadie se va a bajar a pegarle un balazo. Pero porque es un acuerdo tácito, es como medio una... Mismo en la calle te chocás con alguien y le decís hijo de puta y seguís caminando. A mí me destruye que yo choco a alguien y le pongo un brazo en el hombro. Tal vez no debería hacer eso porque tocar a otra persona es un poco extraño, pero qué sé yo, me crié así y le digo, discúlpame. Y esa persona se va. Claro. Y le chupa un huevo que claro. le acabo de chocar. Pero no importa si te voy a ver. Existe la posibilidad de que te vuelva a cruzar. Entonces, digo que esa obligatoriedad de tener que coexistir y convivir con las personas. Convivir, no coexistir. Porque nos hace que no entendemos muy bien cómo funcionan las cosas. Y creo que se puede explicar desde cómo funciona un televisor a cómo funciona una sociedad. No sé, si algo se rompe dentro de ese televisor, es muy poco lo que puedas hacer vos, incluso sabiendo cómo funcionan. Hay microchips ahí adentro que no sabes cómo funcionan, y así creo que funciona la economía en general. No sabes cómo funciona, por alguna razón llega eso hecho a tu casa, pero vos no... Los grados de abstracción dentro de ese aparato son tantos que no hay forma de que vos puedas participar, y creo que las ciudades en esos términos son sumamente alienantes. Sí. Pero porque el capitalismo hace que funcionen así y que puedan también funcionar. Pienso como la tecnología te atomiza todavía más, porque vos, no sé, antes conocías a tus vecinos, porque por ahí le tenías que pedir azúcar o un huevo porque era tarde y no estaba el chino abierto.
Y ahora tenés una aplicación que te lo resuelve, donde no tenés Sí. que hablar con nadie en ningún momento. Solo vas abajo y ni siquiera le tenés que dar la propina en efectivo. Igual sí, dale la propina en efectivo, pero hasta podés manejar todo por la aplicación. Sí. Podés tener un encargado del edificio y vos ni siquiera ver a la persona. Entonces es como una tendencia mucho más deshumanizante, que me imagino que en los pueblos eso no existe. Así que la interacción social está obligada. Sí, pero debería ser obligatoria. Eso es lo que digo. Es como, no podemos vivir, no podemos tener todas las cosas buenas de la sociedad sin tener que participar en ella más allá de nuestras capacidades productivas. O considerando que lo puedes ejercer con completa impunidad siendo un forro. Claro. Porque creo que se paga con el mismo ostracismo. Si vos sos una mierda como persona con tu comunidad, probablemente te condenen al ostracismo. Entonces, creo que ese es el gran problema. Una tendencia muy individualizante y que solo bajo ese contexto se pueden instalar discursos tan individualizantes como los que plantean este tipo de gobierno de que no existe la sociedad, solo hay individuos. Hay cosas que no funcionan. Es como... ¿Cómo decirlo? No, pero sería tirar una buena. Argentina tiene algunas situaciones un poco particulares. Sí. En general. Creo que hay una tendencia al compañerismo y a la solidaridad que no la vuelve tan permeable a determinados discursos como pueden pasar en otros países latinoamericanos. Sí, en general hay una cosa, no sé, se No te sé para qué el auto es, y alguien sí. va a venir a correr a ayudarte. Exactamente. No sé muy bien qué es. Algunas personas dirán que es el peronismo. No tengo ni idea. Sí, o las crisis recurrentes. O las crisis recurrentes. Y la idea de en algún momento tenés que ir a hacer una olla, parar la olla muy seguido a la esquina de tu casa. Puede ser también la olla. Pero creo que eso es lo que permite que también sea como una especie de sistema inmune en el cual vos no tengas te vuelvas mucho menos permeable a eso. Qué sé yo, a fin de cuentas, no fueron a buscar a las pibas que estaban todas juntas afuera del Congreso a las 3 de la mañana esperando a ver si estos forros se dignaban a aprobar la ley del aborto o no en 2018. Fueron a buscar un montón de pibes que tenían problemas de socialización y la única forma que tenían de socializar era a través de una computadora, principalmente porque era la única manera que ellos tenían de salvaguardar un montón de problemas e inseguridades atrás de una máscara ficticia que fingían ser en internet de una persona mucho más segura y con menos problemas de los que realmente tenían. Y creo que ese es el problema, ir a buscar esos eslabones. Y creo que solo en la cabeza de esas personas existe la posibilidad de realizarse en libertad como individuos. Yo no puedo realizarme no puedo realizarme libertad como individuo. Lo tengo que hacer necesariamente de forma comunitaria. Porque no puedo pensar que, salvo que metamos un montón de burocracia, y creo que para eso a fin de cuentas existe un poco la burocracia en términos muy amplios. Esto no tiene que ver particularmente con alguna disputa de la Unión Soviética de hace 100 años, particularmente hace 100 años, sino a los grados en los cuales uno se puede desentender de una forma cuasi legal de ser un sorete. ¿Viste la película El hombre al lado? Me suena mucho el nombre. Con Hugh Pratt, no importa. A ver, contá. No, habla sobre un arquitecto, diseñador que vive en la casa de Le Corbusier, esta que está en La Plata, Sí. y tiene un vecino que es lo que Por eso socialmente... me la recomendaron, porque sobre la casa es así. Sí, que No la tiene vi. un vecino que tiene lo que socialmente podemos determinar como un grasa, Sí. y su único pecado es ser demasiado humano. Y este tipo se trata de escudar en un millón de cosas porque el vecino lo único que quiere hacer es construir una ventana para que le dé un poco de luz. Pasa que la ventana no es lo suficientemente linda para que se vea desde adentro para el que ya tiene en la casa de Le Corbusier el pulmón de la luz. Entonces él trata de apelar permanentemente a un montón de... Es patrimonio de la humanidad, patrimonio de la ciudad, no se puede tocar... es una medianera, no, después termina, es mi suegro que es el que puso la plata para comprar la casa, entonces no, y es como, che, ¿por qué no asumís que sos un forro? Claro. ¿Por qué te estás escudando en todas estas cosas? Y creo que que son como instancias burocráticas, y creo que esas instancias burocráticas son muchas de las que apelan a las personas para poder destratar a sus iguales. Pero si a mí el hecho de no poder vivir en sociedad y abstraerme sería también, a su vez, no un castigo, pero sí el hecho de, ok, vos me necesitas para comer. Si yo necesito al productor de, no sé, papas, y tengo que tener, no te digo ser un super amigo,
Pero si yo tengo que participar en una sociedad en donde mi consumo de papas depende de que yo participe socialmente en eso, obviamente tenemos la figura del dinero, en todo caso, de que se media así nuestra participación, pero decimos de una proximidad mucho más humana, Claro. de decir, ok, mi participación acá depende, o mi realización en libertad depende de que tanto yo me realice como el vecino, porque yo solo no puedo hacer nada, yo sé hacer muy pocas cosas, en reglas generales, de mi vida, qué sé yo, puedo cazar un bicho y comerlo, puedo plantar una cantidad muy limitada de alimentos, no sé hacer mi propia ropa. No sé hacer un montón siempre de está cosas. ese sueño individual, viste, que siempre son chabones, Pero que se siempre van son a la fantasías. naturaleza a ver si pueden sobrevivir o no. Es que podés sobrevivir en cierto grado, pero siempre vas a necesitar del exterior. Entonces, yo en algún momento también tuve También esa fantasía tenés necesidades emocionales, no Eso es solo secundario. emocionales, sociales. Sí. Digo, uno necesita hablar, hacer catarsis, tener un espacio de contención. O sea, como no es solo la parte de sobrevivir en términos de alimento y agua, sino que el ser humano es mucho más que eso, justamente. Si no terminás como el Luna Bomber o algo así. Y somos más que eso, digo. Si no, es una propuesta de volver a sobrevivir en lo más liso y llano para ver si podemos ser Rousseau. No sé, es raro. Sí, en algún momento de mi vida no voy a negar que he tenido esa fantasía de decir, me voy a hacer vida autosuficiente en ¿Y algún qué era lo momento que de mi querías vida. conseguir con eso? Supongo que estaba cansado de un montón de cosas. Me agarró un momento donde dije, che, realmente detesto todo lo que hago y todo lo que soy, lo que me rodea. Y tal vez dije, no, mi problema capaz que es esta ciudad, que la amo también. Pero Hace 10 porque años que hace estás 10 acá. años que estoy acá. Me podría haber ido y sigo acá. Y volver al pueblo de 6.000 habitantes. No, ni en pedo. O buscar uno de 25.000. Buscar uno de 25.000 intermedio. No, por eso digo, es como, siento que si bien no soy acá porque a fin de cuentas no tengo un lugar en donde quedarme muerto, particularmente, salvo la gente que me quiere y obviamente me puede alojar, pero no estaría cómodo al respecto tampoco. Digo que en algún momento tuve esa idea, esa fantasía de decir, che, puedo hartarme, porque es lógico hartarse de todo esto e irme a hacer vida autosuficiente. Y un amigo tuvo la expresión súper forra de mirarme así y decirme, y te vas a salvar vos solo. Y me cagó la vida. Y realmente me cagó la vida. Y en ese momento no se me volvió a cruzar nunca más esa idea, porque salvarme yo solo no me significa nada. Y lo digo en serio, no es una consigna, qué sé yo, laburo es como... Mira, hay algo muy lindo que nos dijo porque estábamos con Fer también hablando con Yayo Herrero después del último Candenomics de la vez pasada, que dijo, mira, el mundo es muy incierto y lo que sea, pero yo tengo la seguridad y la tranquilidad que nunca me va a faltar un techo de comida, ni techo, ni comida, ni refugio, y eso tiene que ver con las redes militantes, activistas, de saber que hasta en el fin del mundo esa gente, como vos, con esas personas, en esa reciprocidad, van a estar ahí. Y eso es algo que se construye por fuera de la lógica del sistema. Porque la lógica del sistema sería me salvo solo, porque tengo plata, porque pago un shelter, no me sale el nombre un refugio. Porque lo vi solo en películas yanquis, es esto. Un refugio y me salvo solo con la gente que tiene plata como yo. Y eso me parece lo más interesante también, porque además salvarse solo en un mes te pegas un tiro. Sí, no, además de salvarse solo, creo que incluso creo que esa idea está un poco mal planteada para muchas personas, porque no es una cuestión de amistad, es una cuestión de solidaridad, y la solidaridad es incondicional, incluso hay un compañero de militancia que una vez me dijo una expresión que era, está muy bien, que no sé, yo creo que no es de él, pero le mando un saludo igual, que es, por un amigo doy un riñón y por un compañero me muero al lado de él en una barricada. Claro. Lo cual es una relación súper rara, porque vos decís, ¿y qué es lo que te mueve esa solidaridad? El problema es que si lo medimos en términos de amistad no lo vamos a entender jamás. Yo lo entendí o lo terminé de entender cuando el año pasado tuve la fortuna de conocer España. Nunca había ido a otro lugar así. Y no me faltó hospedaje ni un solo día. Y solamente del mes que estuve, una semana y media, si se quiere, me hospedé en casa de amigos. El resto fue irme de gira dando charlas y cosas así en sindicatos y centros sociales, y había gente que yo había conocido esa tarde y me decía, quédate en mi casa y está todo bien. Y así fue, y viví 15 días en casa de personas que no tenían nada, y me volví teniendo pseudo relaciones de amistad con gente que simplemente, algunos conocían mi trabajo, otros no.
Simplemente era por una cuestión de solidaridad, quédate acá, está todo bien. Y es inexplicable porque no... A ver, salvo de que soy un tipo, etcétera, todos los peros que podemos tener, en ningún momento yo sentí que eso podía significar un riesgo para mí. Claro. Porque esa persona se enmarca en una red de solidaridad con un montón de otras personas, en este caso, no sé, formar parte del mismo sindicato o activar en el mismo centro social, personas que no tenían ninguna obligación de estar ahí, pero aún así lo hacían, y lo hacían de una forma desinteresada, pero no desinteresada como de mala gana, digo como, creo que bien desinteresadamente, simplemente está y lo hay que hacer porque sos un compañero y viniste y estás acá y no pediste nada y es lo mínimo que podemos hacer como para agradecerte que te hayas venido a pasar la mitad de tu viaje a Extremadura, que no hay nada, solo hay ovejas. Y eso me dejó re loco, porque es como, che, a veces yo ni en Buenos Aires puedo hacer esto. Y estoy en España. Esta Claro. gente no me conoce. Es como ni siquiera milito en el mismo sindicato que ellos. Es como, más o menos tenés una afinidad de ideas, pero... Es lindo. Y es lindo, y es una sensación inexplicable y que no me pasó solo a mí. Qué sé yo, un día me pasó que fue una escena muy conmovedora. Me había traído de ese viaje un pin de la CNT que tengo puesto en una biblioteca de mi casa. Y la otra vuelta me tocaron la puerta, eran dos señores, debían tener como 70 años. No sé qué hacían, pero estaban cambiando el portero, estaban arreglando el portero eléctrico y digamos que mi portero eléctrico, para no doxearme, quedaba muy a mano. Entonces me digo que me están arreglando el portero, no sé qué. Y en un momento, yo todo esto me lo hacen a las 12 del mediodía, estoy comiendo un plato de polenta, creo, muy estereotípico. Y el tipo se me acerca y me dice, te voy a hacer una pregunta. Y yo digo, uy, ¿qué me va a decir este hombre? Muy contundente. Me dijo, ¿dónde sacaste esto? Y me dio el pin de la CNT. Le dije, no, me lo dieron los compañeros en España. Y el tipo se emocionó porque había estado exiliado en la dictadura y le había pasado toda una secuencia de fui allá, nunca me faltó nada, nunca demás, y quedé eternamente agradecido con los compañeros. Y digo, che, está buenísima esa solidaridad. Me gustaría poder trasladarla a todos los ámbitos de la sociedad. Saber que podés hacer algo y no estás solo, que creo que es el gran problema de nuestros tiempos. Que hay un montón de gente que está sola y está convencidísima que no puede estar con otra persona porque lo piensan en los mismos términos en los cuales administran sus afectos y sus amistades. No, la sociedad puede funcionar distinto y hay dinámicas que no necesariamente tienen que corresponderse a este tipo de relaciones propensas en ciudades alienantes como esta y muchas otras del mundo. Qué sé yo. Me emociona un poco tu historia, te digo. Es linda. Sí. No la tuya, la del señor. Sí, la del señor me partió al medio. Vos sabés, me quedé mirando el plato, creo que no pude terminarlo. Lo tuiteé y Sí. la gente me ponía así, dale, invente, Roman, invente. Y yo le decía como... Quentin Tarantino. Total, digo, si esto lo tengo que contar, viste, es como... Yo no le podía hablar a ese hombre. Lo miraba a los ojos y era como... Yo decía, es polenta, no, estoy atragantado con polenta, no es polenta, es llanto, conténelo. Pero era muy conmovedor, viste, que decís, Es che, la puta conmovedor, madre. obvio. Encima ni siquiera, es como, me decía, y el tipo me decía riéndose, me decía como... Yo era más de los otros, me dice, como diciendo, tipo, yo era marxista y ellos no me preguntaban en la CNT si era marxista. Pero bueno. Sí, no, para mí grafica bien también la pelea de estos tiempos, que al fin y al cabo, digo, para llevarlo al plano más simple posible, es este hiperindividualismo o lo colectivo, lo común, como repensar lo común, no solo en una fantasía idílica de lo común, sino, bueno, también relacionarse con otros, y eso involucra incomodidades, involucra adaptarse, involucra recibir gente en tu casa, involucra tener un oído abierto, como un montón de cosas que creo que nos cuestan y que a la vez son las cosas más humanas del mundo, ¿no? Creo que hace más falta, porque lo dijiste como es muy fácil caer en este posibilismo de, bueno, se hace lo que se puede. Pero creo que también eso es un poco una trampa. Porque no sé si se hace lo que se puede. Creo que es muy importante que nos empecemos a plantear qué es lo que queremos hacer y capaz que es más fácil de hacer de lo que nosotros pensamos y por ahí lo que se puede hacer es más una cuestión de una especie de cerco imaginativo que nos creamos falsamente porque tal vez no es conveniente para un montón de otras cosas. Creo que es muy importante que muchas personas pasemos a decir, che, pero ¿por qué pensás lo que pensás? Porque quiero que así sea.
No me importa si se puede o no, si puedo en este momento, capaz que puedo dentro de 500 años. Yo creo en lo que creo porque me gustaría que así sea y actúo en consecuencia. No quiero que parezca un imperativo categórico, pero creo que es un gran paso para empezar a imaginar. Si no, no hay imaginación posible si solamente nos limitamos a hacer lo que se puede. Eso no es imaginación, es que hay que hacer, nada más. Me encantó. ¿Te quedó algo? No, creo que no. Me quedo pensando un montón de cosas. Recomiendo, obviamente, Postdata. Me imagino que ya lo conocerán. Y nos vemos en la próxima edición. Gracias.